Durante décadas, muy pocos españoles han oído hablar de la batalla que estuvo a punto de cambiar el destino de toda la guerra en el frente oriental. Un enfrentamiento perdido en las tinieblas del Ártico, donde un convoy aliado cargado con suministros vitales navegaba a través de un infierno de nieve, frío y falta absoluta de visibilidad, mientras varias fuerzas navales intentaban localizarlo en un entorno tan hostil, que incluso los marineros veteranos afirmaban no haber experimentado nunca un silencio tan pesado y peligroso como el de aquella noche en la que la vida o la muerte dependían de distinguir una sombra entre la ventisca. La historia que vas a conocer mantuvo en vilo a Londres, Berlín y Moscú, porque de su desenlace dependía no solo el abastecimiento de un puerto soviético, sino la posible caída o supervivencia de un ejército entero, en una ciudad que se estaba convirtiendo en símbolo de resistencia. A finales de aquel año, cuando el invierno endurecía cada rincón del norte europeo, el convoy aliado conocido como Bobo-51B abandonó Escocia con la misión crítica de llevar alimentos, combustibles, vehículos blindados, aviones y armamento hacia el puerto de Murmansk. El Ejército Rojo estaba combatiendo en un frente inmenso y sufría pérdidas tremendas en hombres y recursos mientras trataba de frenar el avance enemigo hacia ciudades de enorme valor simbólico y estratégico. El alto mando británico sabía que, si los barcos aliados lograban llegar intactos a su destino, la resistencia soviética podría sostenerse durante más tiempo e incluso cambiar el rumbo de una campaña que mantenía en tensión a Europa entera. Los 15 transportes mercantes avanzaban escoltados por destructores, corbetas y dragaminas bajo el mando de un capitán británico conocido por sus reflejos rápidos, su disciplina férrea y su habilidad para ordenar formaciones cerradas, incluso en condiciones meteorológicas extremas. Sin embargo, pocos días después de zarpar, el convoy se vio atrapado en una tormenta feroz que dispersó a muchos de los barcos y los empujó peligrosamente hacia el sur, acercándolos a zonas donde operaban submarinos y fuerzas de superficie enemigas. La nieve, el viento y las olas gigantes hacían casi imposible mantenerse en formación. Pero gracias a los detectores y al trabajo incansable del dragaminas encargado de reagrupar a los rezagados, la flota consiguió restablecer el orden. Mientras avanzas por esta historia, te invitamos a mirar el vídeo hasta el final para descubrir todos los detalles de la batalla, las maniobras decisivas y los momentos que casi cambian el curso de la guerra. No olvides suscribirte y comentar qué te ha parecido la valentía de los marineros, porque cada opinión enriquece este relato histórico y nos ayuda a seguir compartiendo historias épicas que pocos conocen. Mientras el convoy JW-51B recuperaba lentamente su formación en medio de la ventisca, en los fiordos del norte, las fuerzas enemigas aceleraban los preparativos de una operación que sus propios oficiales consideraban arriesgada, incluso para los estándares del Ártico. Después de recibir el informe de un submarino que afirmaba haber avistado al convoy, el alto mando naval estableció que había llegado el momento exacto para poner en marcha una emboscada dividida en dos grupos. La estrategia consistía en atraer a los escoltas británicos hacia el norte mediante la presencia de un pesado crucero que serviría de señuelo, mientras otro buque de gran tonelaje, acompañado por varios destructores, atacaría desde el sur para destruir a los mercantes prácticamente indefensos. Era un plan que apelaba a la velocidad, a la sorpresa y a la capacidad de golpear con contundencia antes de que la poderosa Royal Navy reaccionara. El vicealmirante responsable de aquella maniobra revisó cada punto del plan con un sentido de urgencia cada vez mayor. Sabía que, si dejaba escapar aquella oportunidad, los suministros aliados podrían reforzar de manera decisiva a un ejército soviético que luchaba desesperadamente por mantener sus posiciones. Sin embargo, la misma señal que autorizaba el inicio de la operación llevaba consigo una advertencia implícita: evitar combates que pusieran en riesgo a los grandes buques, ya que las pérdidas recientes habían obligado a actuar con cautela extrema. Esa contradicción convertía la misión en una prueba de equilibrio entre audacia y supervivencia,
entre la ambición estratégica y la prudencia impuesta desde la cúpula política. A bordo de los buques enemigos, los marineros se preparaban para zarpar mientras el hielo se acumulaba sobre la cubierta, y el viento penetraba incluso en las estancias más protegidas. Sabían que navegar en esas condiciones era tan peligroso como enfrentarse a un enemigo armado, porque el frío podía bloquear mecanismos fundamentales, endurecer cables y reducir la eficacia de cualquier maniobra. No obstante, la tripulación confiaba en la potencia de sus cañones y en la disciplina que habían cultivado durante meses de entrenamientos y patrullas en aguas hostiles. Cada oficial repasaba mentalmente su papel en la batalla que se avecinaba, esperando que la oscuridad polar y la nieve densa favorecieran la sorpresa. Mientras tanto, en el lado británico, el capitán Sherbrooke mantenía a toda la escolta en estado de máxima alerta. Había recibido informes inquietantes sobre movimientos inusuales de radio en la costa noruega, interpretados por la inteligencia naval como señales de una inminente operación enemiga. A pesar del desgaste de la tormenta reciente, los destructores británicos adoptaron de inmediato formaciones flexibles diseñadas para reaccionar con rapidez ante cualquier contacto, y los vigías recibieron órdenes estrictas de informar incluso de la sombra más dudosa que pudieran divisar entre la nieve y la oscuridad. El convoy avanzaba envuelto en silencio, protegido por pantallas de humo ocasionales y por la noche ártica que ofrecía cobertura, pero también escondía amenazas invisibles. En esas horas críticas, cada oficial británico tenía claro que la supervivencia de los mercantes dependía no solo de la potencia de fuego, sino de la capacidad de detectar primero y disparar antes de que el enemigo pudiera ejecutar su plan. Nadie imaginaba que la primera señal de contacto llegaría desde un lugar inesperado, y que el choque inicial entre ambas fuerzas sería tan confuso y violento que marcaría el tono del resto de la batalla. Las primeras horas del 31 de diciembre avanzaban con una calma engañosa que en realidad escondía un choque inminente. La nieve caía en cortinas densas que parecían absorber cualquier sonido, reduciendo la visibilidad a tan pocos metros que incluso los destructores británicos navegaban con cautela extrema. Fue en ese ambiente casi irreal, cuando los vigías de una corbeta británica divisaron dos siluetas borrosas que avanzaban desde el horizonte, demasiado rápidas y demasiado coordinadas para ser simples barcos soviéticos que acudían en apoyo del convoy. La identificación resultaba imposible debido a la oscuridad y la nevada constante, pero el oficial de guardia no tardó en comprender que aquello no encajaba con ningún movimiento previsto. 10 minutos más tarde, otro destructor británico detectó una tercera sombra que se unía a las dos anteriores, moviéndose en una formación que sugería disciplina y entrenamiento militar avanzado. El capitán Sherbrooke, al ser informado, ordenó una aproximación controlada para obligar a las embarcaciones desconocidas a identificarse, aún sabiendo que el riesgo de encontrarse con fuerzas enemigas era cada vez más alto. El destructor encargado de la maniobra se abrió paso entre la nieve, y al acercarse, transmitió un mensaje luminoso según el protocolo estándar para evitar confusiones en condiciones tan severas. La respuesta no llegó en forma de señales amistosas, sino como un fogonazo que iluminó por un instante la ventisca. Los cañones enemigos abrieron fuego de manera simultánea, rompiendo la quietud de la noche ártica con un estruendo que reverberó incluso en las cubiertas de los barcos más alejados. Las tres siluetas resultaron ser destructores enemigos que habían esperado el momento ideal para lanzar la primera andanada. Las explosiones cayeron peligrosamente cerca del buque británico, obligándolo a virar con rapidez mientras alertaba por radio al resto de la escolta. Sherbrooke reaccionó al instante y ordenó desplegar pantallas de humo para ocultar los movimientos del convoy, sabiendo que, si los mercantes quedaban expuestos, el resultado sería catastrófico. La situación se volvió aún más crítica cuando, entre las sombras blanquecinas, emergió una figura imponente, un crucero enemigo de gran tonelaje, que avanzaba con decisión hacia el centro de la formación británica. Su presencia era tan amenazadora que incluso los marineros más veteranos
sintieron una presión en el pecho. En cuestión de segundos, comenzó a disparar sus torretas principales, cuyos destellos cruzaban la nevada como relámpagos silenciosos, antes de estallar cerca de los destructores que trataban desesperadamente de desviar su atención de los transportes. El propio buque insignia británico estuvo a punto de colisionar con el crucero debido a la baja visibilidad, pero aún así mantuvo su rumbo para enfrentarlo con valentía. Sherbrooke comprendió que la única forma de contener a aquel coloso era realizar maniobras agresivas, incluso si eso significaba acercarse demasiado al fuego enemigo. Ordenó simulacros de ataques con torpedos para obligar al crucero a cambiar de trayectoria, y aunque los proyectiles no fueron lanzados, la amenaza resultó suficiente para desorientar temporalmente a la tripulación enemiga. Las bolas de fuego y los fragmentos ardientes se mezclaban con la nieve mientras los británicos intentaban resistir, ganando minutos valiosos para que los mercantes se alejaran. Sin embargo, la presión aumentó cuando uno de los destructores británicos recibió impactos directos que afectaron gravemente su puente de mando. A pesar del daño, la tripulación continuó extendiendo humo para proteger al convoy, demostrando una determinación que impresionaría incluso a sus aliados soviéticos. Mientras tanto, los marineros británicos no sabían que, más allá del muro de nieve, se acercaba otra fuerza enemiga que completaría la pinza planificada desde el principio, y que podría decidir la batalla en cuestión de minutos. El avance del segundo grupo enemigo comenzó como un murmullo apenas perceptible entre el ruido del viento ártico, pero pronto se convirtió en una amenaza tangible cuando los vigías británicos advirtieron nuevas siluetas desplazándose desde el sur, con una rapidez inquietante. Aún envuelto en una nevada tan espesa que parecía transformar el mar en un paisaje fantasmal, el convoy británico comprendió que estaba atrapado en una pinza cuidadosamente diseñada, cuyo propósito era destruir sin piedad a los mercantes que transportaban suministros decisivos. El capitán Sherbrooke, aunque herido y consciente de la gravedad de la situación, insistió en mantener la cohesión entre los escoltas y ordenó redistribuir las posiciones para impedir que las fuerzas enemigas alcanzaran el corazón del convoy. La tensión se intensificó cuando el pesado buque enemigo que encabezaba el grupo del sur abrió fuego con una andanada que brilló como un relámpago entre la nieve. Cada disparo levantaba columnas de agua helada que salpicaban las cubiertas británicas, mientras los destructores intentaban atraer la atención del enemigo mediante maniobras arriesgadas. La tripulación de los escoltas británicos entendió que debía resistir a cualquier costo, ya que la llegada de los pesados cruceros Sheffield y Jamaica estaba prevista, pero aún no se habían materializado las siluetas salvadoras en el horizonte. Mientras tanto, los marineros esforzaban sus sentidos al límite para distinguir entre humo, nieve y enemigos que avanzaban con determinación creciente. El choque entre ambos grupos se convirtió en un torbellino de confusión cuando los cruceros británicos finalmente surgieron desde la penumbra polar. Su entrada en combate alteró por completo la dinámica del enfrentamiento, ya que su potencia de fuego equilibraba la balanza frente a las naves enemigas que buscaban el golpe final. Los artilleros británicos dispararon con una precisión admirable dadas las condiciones climáticas, obligando a los buques enemigos a maniobrar de manera más defensiva. El humo de las explosiones se mezclaba con la nevada y creaba un escenario casi surrealista en el que resultaba difícil distinguir la procedencia de cada ráfaga de disparos. El vicealmirante enemigo comprendió que el tiempo se agotaba y que cada minuto que pasaba hacía más improbable alcanzar los mercantes. No obstante, intentó una última ofensiva concentrada, presionando a sus destructores para que rompieran la línea británica. Los británicos respondieron con una coordinación que demostraba meses de entrenamientos conjuntos en condiciones adversas, moviéndose como una sola unidad para bloquear cada intento de penetración. Las señales de radio eran breves pero contundentes, y cada orden transmitida se convertía en una maniobra que ayudaba a mantener intacta la protección del convoy. La batalla alcanzó un punto de caos extremo cuando uno de los destructores enemigos, confiado en que había identificado un buque mercante aislado, se lanzó hacia adelante para eliminarlo rápidamente.
Sin embargo, la nevada y el humo habían creado un espejismo visual que impedía distinguir los contornos, por lo que terminó acercándose peligrosamente a un crucero británico, que respondió con una andanada devastadora. En pocos minutos, ambos buques quedaron fuera de combate, dejando una mezcla de llamas y restos metálicos que el mar Ártico comenzó a engullir. Para los marineros británicos, aquello fue una prueba más de lo imprevisible del combate en el norte, donde incluso las estrategias mejor trazadas podían convertirse en un desastre. Mientras tanto, el convoy seguía avanzando a velocidad moderada, consciente de que detenerse podría significar su destrucción. Los escoltas británicos, aunque desgastados y con varios buques dañados, mantuvieron su posición alrededor de los transportes, actuando como un escudo móvil que absorbía cada ataque. La preocupación principal era que los enemigos consiguieran reorganizarse y lanzar un nuevo intento coordinado. Pero la presión constante de los cruceros Sheffield y Jamaica impedía cualquier reagrupamiento efectivo. En el momento más crítico de la batalla, el pesado crucero enemigo recibió varios impactos que afectaron su superestructura y redujeron considerablemente su capacidad ofensiva. Esto obligó al vicealmirante a reconsiderar la continuación del combate. Su prioridad inicial había sido destruir el convoy a cualquier coste, pero las órdenes recibidas antes de partir seguían pesando sobre su conciencia y le recordaban los límites estrictos que debía respetar. La posibilidad de quedar rodeado por nuevas fuerzas británicas que podrían aparecer en cualquier instante lo llevó a valorar cuidadosamente una retirada estratégica antes de que la situación se volviera irreversible. Los británicos, por su parte, percibieron que la intensidad del fuego enemigo disminuía y supieron que estaban ante una oportunidad crucial para asegurar definitivamente la protección del convoy. Sin bajar la guardia, avanzaron un poco más para mantener la distancia entre los transportes y cualquier amenaza potencial. La disciplina se mantuvo intacta incluso entre los buques más dañados, cuyas tripulaciones demostraron una resistencia admirable pese al frío extremo, las heridas y el agotamiento físico que empezaba a pasar factura. El vicealmirante enemigo finalmente ordenó la retirada después de recibir informes que indicaban daños severos en sus unidades más importantes. La decisión generó sorpresa entre algunos oficiales que deseaban continuar luchando, pero la realidad del combate había demostrado que proseguir solo conduciría a pérdidas irreparables. La retirada se realizó de manera ordenada, aunque la niebla y la nieve complicaban cada viraje y cada intento de ganar distancia respecto a los cruceros británicos que seguían vigilantes. Para las tripulaciones enemigas, aquella retirada era un golpe doloroso, ya que habían partido convencidos de que la operación sería un éxito rápido y contundente. En el lado británico, la sensación predominante era una mezcla de alivio y solemnidad. Sabían que la batalla había estado a punto de convertirse en una tragedia para el convoy, y que el sacrificio de muchos de sus compañeros había evitado que los transportes fueran destruidos. Los supervivientes de los buques hundidos fueron rescatados con el mayor cuidado posible, aunque las bajas temperaturas hicieron extremadamente difíciles las operaciones de salvamento. Cada marinero rescatado era recibido como un héroe cuya resistencia había protegido el flujo vital de suministros que necesitaban los soviéticos. Cuando finalmente quedó claro que el enemigo había abandonado el combate, los británicos reanudaron plenamente la formación alrededor del convoy para continuar la ruta hacia el puerto soviético. Las horas siguientes fueron de vigilancia intensa, ya que los comandantes temían que algún submarino pudiera intentar un ataque final. Sin embargo, la travesía prosiguió sin incidentes adicionales, y los transportes alcanzaron el destino previsto con su carga intacta. Las enormes cantidades de combustible, aviones, vehículos y suministros fueron recibidas por los soviéticos como un regalo decisivo que fortalecería sus defensas en un momento en el que cada recurso contaba. Mientras la noticia del éxito llegaba a Londres, el alto mando naval celebró la valentía de los escoltas que habían enfrentado una fuerza enemiga superior en condiciones extremadamente adversas. Sin embargo,
El desastre para el enemigo provocó cambios profundos en su estructura de mando. La cúpula política, furiosa por el fracaso de una operación que debía ser un golpe de autoridad, exigió responsabilidades inmediatas y planteó decisiones tan extremas que llevaron a importantes dimisiones. El resultado final fue un replanteamiento total de su estrategia naval, que cambió drásticamente la evolución del conflicto en los meses siguientes. El impacto político de aquella derrota resultó tan profundo que transformó por completo la manera en que el enemigo concibió su presencia naval. Los grandes buques que habían sido considerados la columna vertebral de su poder marítimo pasaron a un segundo plano, ya que las pérdidas y los riesgos demostraron que el uso de unidades tan grandes en el norte era insostenible. Desde ese momento, se decidió apostar casi exclusivamente por submarinos, lo que modificó radicalmente el equilibrio estratégico en el Atlántico y obligó a los aliados a reforzar la guerra antisubmarina. Las decisiones surgidas tras aquella batalla marcaron un punto de inflexión que todavía hoy es motivo de estudio para estrategas navales de todo el mundo. Mientras tanto, en el puerto soviético, los descargadores trabajaban sin descanso para mover cada tonelada de suministros que acababa de llegar gracias al sacrificio de tantos marineros británicos. Sabían que aquellos recursos serían enviados inmediatamente al frente, donde miles de soldados luchaban por resistir en condiciones extremas. El éxito del convoy no fue solo una victoria táctica, sino un recordatorio del enorme valor de la cooperación internacional en tiempos de crisis. Gracias a estos esfuerzos, la resistencia soviética pudo fortalecerse justo en un momento en que cualquier retraso habría sido fatal. Si te ha gustado esta historia plena de tensión, valentía y decisiones que cambiaron el rumbo de la guerra en el Ártico, no olvides dejar tu like, escribir un comentario contando qué parte te impresionó más y suscribirte para no perderte los próximos relatos históricos que preparamos especialmente para ti.